¿Qué pasaría si te dijera que el corazón del despertar de África late, no en Johannesburgo o El Cairo, sino en una pequeña nación sin salida al mar llamada Burkina Faso? ¿Qué pasaría si te dijera que su líder, Ibrahim Traoré, apenas en sus 30 y tantos, está ahora en la encrucijada de la historia, enfrentando fuerzas mucho más antiguas, mucho más oscuras y mucho más arraigadas de lo que la mayoría de nosotros nos atrevemos a imaginar? Esto no es un titular que ojees y olvides. Esto no es otra historia enterrada bajo el ruido de la política global. Esta es una historia que exige tu atención, porque nos obliga a preguntar: ¿qué significa realmente la libertad cuando vives a la sombra de imperios? En el 63º aniversario de la independencia de Burkina Faso, el presidente Traoré se presentó ante su pueblo con palabras que cortaban más profundo que cualquier pluma de redactor de discursos. Habló no de comodidad, sino de sacrificio, no de dependencia, sino de dignidad. Advirtió que el terror, la pobreza y el imperialismo no son enemigos separados, sino la misma tormenta, y que Burkina Faso debe luchar solo, o no luchar en absoluto. Si crees que el despertar de África ha comenzado, quédate conmigo. Estás a punto de presenciar una historia que podría remodelar la forma en que pensamos sobre la soberanía en el siglo XXI. Suscríbete para descubrir las historias no contadas que surgen desde el corazón de África. El 11 de diciembre de 2023, Burkina Faso celebró su 63º día de la independencia. Un hito ensombrecido no por la celebración, sino por una nación aún en guerra. De pie frente a su pueblo en Ouagadougou, el presidente Ibrahim Traoré abordó el corazón de la crisis, el terrorismo y la injerencia extranjera. Sus palabras fueron firmes: Burkina Faso ha decidido luchar, y lucharemos hasta la victoria final. Durante años, grupos yihadistas vinculados a Al-Qaeda y al ISIS han asolado Burkina Faso, obligando a más de 2 millones de ciudadanos a abandonar sus hogares y matando a miles. Según las Naciones Unidas, Burkina Faso se ha convertido en el epicentro de una de las crisis de desplazamiento de más rápido crecimiento en el mundo. Pueblos enteros han sido vaciados. Los agricultores abandonaron sus campos y a los niños se les negó la escolarización. Sin embargo, Traoré enmarcó estos ataques como algo más que violencia aleatoria. Los describió como una herramienta del imperialismo moderno, impuesta sobre el Sahel, para desestabilizar, debilitar y controlar. Para él, la lucha contra el terrorismo es inseparable de la lucha por la verdadera independencia. En respuesta, su gobierno lanzó una acumulación militar sin precedentes. Solo en 2023, se reclutaron más de 11.000 nuevos soldados, con miles más en entrenamiento. Se desplegaron batallones especiales, fuerzas de intervención rápida y medios aéreos para recuperar territorios que alguna vez se pensaron perdidos. Hizo un llamado a ciudadanos comunes, agricultores, comerciantes, maestros, para financiar su propia guerra, convirtiendo la supervivencia nacional en una responsabilidad compartida. Pero detrás de estas declaraciones audaces se esconde una historia más profunda, una historia de sacrificio, soberanía y el precio de la rebeldía. Y sin embargo, esto es solo el comienzo. Lo que ocurrió después encendería emociones en toda África y sacudiría los pasillos del poder más allá. Cuando el presidente Ibrahim Traoré declaró que el terrorismo no era simplemente un azote interno sino un arma del imperialismo, envió una onda de choque a través del panorama político de África. Esto no era el lenguaje de la conciliación, era el lenguaje de la confrontación. En su discurso del Día de la Independencia, acusó a potencias extranjeras de orquestar el caos, bloqueando las entregas de armas, reteniendo equipos y permitiendo que las redes militantes florecieran. El clímax llegó cuando advirtió a los colaboradores locales, a quienes llamó lacayos del imperialismo, que su tiempo se estaba acabando. Sus palabras llevaban el peso de una amenaza. Aún hay tiempo de deponer las armas, pero pronto será demasiado tarde. Para muchos ciudadanos burkineses, este fue el momento en que el desafío de su líder se cristalizó en algo más grande que la política. Se convirtió en un voto de supervivencia. La reacción dentro de Burkina Faso fue eléctrica. Las multitudes estallaron en cánticos de la patria o la muerte. Venceremos. Para un pueblo acostumbrado desde hace mucho a la inestabilidad política, esta fue una rara muestra de unidad, forjada no solo por la esperanza sino por la necesidad. Los agricultores prometieron sus cosechas al ejército.
Las familias donaron los pocos ahorros que tenían para comprar equipo. Los soldados, antes desmoralizados, marcharon con renovado propósito. A nivel internacional, sin embargo, el discurso cayó como una bomba. Las capitales occidentales se irritaron por sus acusaciones, mientras que los estados africanos vecinos asintieron en silencio. Traoré había cruzado una línea, de la retórica cautelosa a la rebelión abierta contra el statu quo. Pero el mundo estaba a punto de descubrir que este desafío no quedaría sin consecuencias, y las reacciones serían tan divididas como intensas. Si el pueblo de Burkina Faso respondió con vítores, la comunidad internacional reaccionó con inquietud. En París, los funcionarios condenaron la retórica de Traoré como imprudente, acusándolo de inflamar el sentimiento antifrancés. En Washington, los responsables de política se mantuvieron cautelosos, preocupados de que Burkina Faso pudiera alejarse aún más de la influencia occidental y alinearse más estrechamente con potencias alternativas. Informes de Reuters y France 24 destacaron las preocupaciones occidentales de que el Sahel pudiera deslizarse completamente fuera de su control estratégico si Ouagadougou, Bamako y Niamey continuaban estrechando su alianza. Pero en África, la reacción fue radicalmente distinta. En Malí y Níger, ciudadanos salieron a las calles agitando banderas burkinesas junto a las suyas. Para ellos, las palabras de Traoré resonaban con una frustración compartida, la sensación de que décadas de presencia militar extranjera no habían traído paz. Las plataformas de redes sociales se encendieron con fragmentos de su discurso, aclamados por los partidarios como prueba de que una nueva África está surgiendo. Incluso dentro de la Unión Africana, típicamente cautelosa en su lenguaje, comenzaron a surgir murmullos de apoyo. Los analistas señalaron que Traoré había tocado una corriente profunda y no expresada de la política africana, el hambre de líderes que no temen llamar al imperialismo por su nombre. Este fue el punto álgido de la emoción, donde el orgullo local chocó con la alarma internacional. Para sus partidarios, Traoré ya no era solo un presidente de transición. Se había convertido en un símbolo, un punto de reunión para la resistencia contra siglos de dominio. Para sus críticos, era un radical peligroso cuyas palabras podían desestabilizar una región ya frágil, y mientras se asentaba el polvo de esta tormenta de reacciones, surgió otro desafío. ¿Cómo se traducirían estas declaraciones incendiarias en la vida diaria de los ciudadanos burkineses? Las consecuencias del desafío de Ibrahim Traoré no fueron abstractas, se vivieron diariamente por el pueblo de Burkina Faso. En ciudades como Kaya, Dori y Fada en Gurma, las familias estaban divididas entre el orgullo por las palabras de su presidente y la dura realidad de la supervivencia. Según las Naciones Unidas, más de 2 millones de ciudadanos permanecen desplazados internos, muchos viviendo en campamentos improvisados con acceso limitado a alimentos, agua y educación. Madres que antes trabajaban en los campos ahora hacen fila por raciones. Niños que deberían estar en la escuela deambulan por aldeas vaciadas por la violencia. El llamado de Traoré a una guerra autofinanciada obligó a los burkineses comunes a un sacrificio extraordinario. Los funcionarios públicos aportaron parte de sus salarios, mientras que las pequeñas empresas donaron equipos. Los agricultores rurales entregaron grano para apoyar al ejército, a menudo dejando a sus propias familias con menos. Mientras algunos lo consideraban un deber noble, otros se preocupaban en silencio. ¿Cuánto tiempo puede soportar la gente este nivel de sacrificio? Políticamente, la apuesta era inmensa. El régimen de Traoré se posicionó como el guardián de la soberanía, pero las voces de la oposición advirtieron que concentrar tanto poder en manos del ejército corría el riesgo de silenciar el debate. Para algunos, él era un libertador. Para otros, era un presidente soldado caminando por una delgada línea entre patriotismo y autoritarismo. Y sin embargo, en los polvorientos mercados y en las concurridas estaciones de autobuses, se repetía una frase: mejor la dificultad bajo nuestro propio gobierno que la comodidad bajo cadenas extranjeras. Pero si los costos internos fueron pesados, los efectos políticos en toda la región y en el mundo fueron aún más dramáticos. A medida que Burkina Faso reforzaba su control sobre la soberanía, las consecuencias políticas se desplegaron tanto en el país como en el extranjero. Dentro del país, las reformas de Traoré remodelaron las instituciones a un ritmo vertiginoso. Reorganizó el ejército,
Creó batallones de intervención rápida y amplió el papel de los voluntarios de defensa civil. Pero esta militarización de la sociedad conllevaba riesgos. Los críticos temían que pudiera arraigar una cultura de guerra permanente, dejando poco espacio para la renovación democrática una vez que los fusiles callaran. Sin embargo, en el Sahel más amplio, su postura se volvió contagiosa. Malí y Níger, ya alineados en desafío a las potencias extranjeras, abrazaron aún más estrechamente a Ouagadougou. Juntos, los tres países anunciaron la Alianza de Estados del Sahel AES, un pacto militar diseñado no solo para combatir la insurgencia, sino para sentar las bases de la cooperación económica. Para los partidarios, esto no era menos que el nacimiento de una OTAN africana. Para los escépticos, era una unión frágil de regímenes asediados con recursos limitados. A nivel internacional, Occidente observaba con inquietud. Francia, una vez la potencia dominante en Burkina Faso, vio su influencia evaporarse casi de la noche a la mañana. Estados Unidos, aunque más cauteloso en el tono, expresó preocupación por los cambios en la alineación regional. Mientras tanto, Rusia y Turquía mostraron un interés silencioso en profundizar los lazos, viendo oportunidad donde la influencia occidental retrocedía. Dentro de Burkina Faso, la imagen de Traoré se disparó. Murales con su rostro aparecieron en las paredes de Ouagadougou. Sus discursos se compartían como escrituras en los grupos de WhatsApp. Para muchos ciudadanos comunes, ya no era solo un líder de transición. Era la encarnación de un sueño largamente reprimido, que África podía trazar su propio destino sin esperar permiso. Pero la política global rara vez es indulgente, y las ondas del desafío de Traoré pronto llegarían a las costas de América y más allá. Desde la perspectiva de Washington, el desafío de Ibrahim Traoré parecía tanto una advertencia como un enigma. Por un lado, los funcionarios estadounidenses no podían ignorar la creciente inestabilidad en el Sahel, una región ya reconocida por el Pentágono como un frente crítico en la lucha contra el extremismo yihadista. Por otro, el rechazo de Traoré a las asociaciones occidentales golpeaba en los cimientos mismos de la estrategia antiterrorista de Estados Unidos en África. Los centros de pensamiento en D.C. enmarcaron la situación como un dilema estratégico. ¿Deberían los Estados Unidos intentar volver a involucrar a Burkina Faso con ayuda y diplomacia, o dar un paso atrás y arriesgarse a ceder influencia a Rusia, China y Turquía? Los editoriales en los principales periódicos destacaron una verdad incómoda. Décadas de implicación occidental en el Sahel habían producido poca estabilidad. Ahora, un joven líder sin interés en seguir las viejas reglas estaba atrayendo la atención y la lealtad de su pueblo. Entre los estadounidenses mayores que observaban desde lejos, la historia resonaba de manera diferente. Para algunos, la postura de Traoré evocaba recuerdos de líderes de la era de la Guerra Fría, figuras que se mantuvieron firmes contra probabilidades abrumadoras. Para otros, generaba temores de una nueva generación de hombres fuertes que desestabilizaban estados frágiles. La tensión era clara. ¿Era Ibrahim Traoré el inicio de la tan esperada independencia de África, o un nuevo capítulo en su turbulencia? Pero Estados Unidos no era el único observador. En toda Europa y el resto del mundo, las reacciones revelaron hasta qué punto la lucha de Burkina Faso estaba reconfigurando la conversación sobre el futuro de África. En Europa, las palabras de Ibrahim Traoré chocaron duramente contra décadas de políticas construidas sobre influencia y dependencia. Francia, antaño el poder indiscutido en Burkina Faso, enfrentaba un ajuste de cuentas humillante. Sus bases militares cerradas, sus asesores expulsados, su autoridad abiertamente rechazada en las calles de Ouagadougou. Los medios franceses describieron el cambio como un colapso de la confianza, mientras que los comentaristas políticos advirtieron sobre un efecto dominó. Si Burkina Faso podía romper los lazos, otras antiguas colonias podrían seguir. En otras partes del continente, los líderes observaban con cautela. Algunos temían el precedente. Una revolución dirigida por jóvenes que cuestionaba el viejo orden podía extenderse fácilmente. Otros, especialmente en África Occidental, admiraban en silencio la audacia. Nigeria, la mayor democracia de África, luchaba con sus propias insurgencias y escándalos de corrupción. El desafío de Traoré hacía que Abuya pareciera tímida en comparación. A nivel global, nuevos actores entraron en escena. La presencia de Rusia creció a través de la cooperación militar y las señales diplomáticas,
mientras que Turquía y China pusieron la mirada en proyectos comerciales e infraestructurales. Para los observadores occidentales, esto parecía África perdiéndose ante rivales, pero para muchos africanos se sentía como equilibrio. Finalmente podían elegir asociaciones en lugar de heredarlas. En este teatro global, la imagen de Ibrahim Traoré se volvió más grande que el hombre mismo. Para sus partidarios, él era el David de África frente al Goliat del imperialismo de siglos. Para los escépticos, era una fuerza impredecible cuya audacia podía desestabilizar aún más la región. Y sin embargo, más allá de la geopolítica y los titulares, estaba a punto de surgir un giro más profundo. Uno que redefiniría no solo la imagen de Traoré, sino el equilibrio de poder en toda África. El giro no llegó en el campo de batalla, sino en el ámbito de la percepción. Durante meses, los críticos habían retratado a Ibrahim Traoré como una figura transitoria, joven, inexperto y destinado a desvanecerse. Sin embargo, con cada discurso, con cada acto simbólico de desafío, fue transformado en algo mucho mayor, un símbolo de la negativa de África a arrodillarse. A finales de 2023, su declaración de que Burkina Faso ya no dependería de potencias externas, sino que financiaría su propia guerra, dejó atónitos a los observadores. Esto fue más que un cambio de política, fue un terremoto cultural. En las aldeas, los ciudadanos repetían sus palabras como un mantra. Mejor la dificultad bajo nuestro propio gobierno que la comodidad bajo cadenas extranjeras. Esta transformación de presidente soldado a símbolo viviente marcó un punto de inflexión no solo para Burkina Faso, sino para el continente. De repente, la pregunta ya no era si Traoré podría mantenerse en el poder. La pregunta era si su desafío había encendido un movimiento continental, uno que ningún gobierno extranjero podría sofocar fácilmente. Pero el verdadero giro aún estaba por llegar. ¿Cómo este símbolo en ascenso alteraría el equilibrio de poder, elevando a Traoré de un líder nacional a un emblema reconocido en todo el mundo? El segundo giro se desplegó a medida que las alianzas cambiaban. En septiembre de 2023, Burkina Faso, Malí y Níger anunciaron formalmente la Alianza de Estados del Sahel AES, un pacto de defensa nacido de un desafío compartido. Lo que al principio parecía una respuesta desesperada al terrorismo, rápidamente creció hasta convertirse en algo más grande, un contrapeso al dominio occidental. Por primera vez en décadas, los líderes africanos declaraban abiertamente que la seguridad y la prosperidad serían construidas dentro de África, para los africanos. Los discursos de Traoré se convirtieron en gritos de guerra no solo en Ouagadougou, sino también en Bamako, Niamey y más allá. Los ciudadanos que alguna vez se sintieron sin voz, ahora veían sus banderas ondeando juntas, sus luchas unidas por un destino común. Esto alteró el equilibrio de poder de maneras inesperadas. Francia y sus aliados europeos perdieron influencia casi de la noche a la mañana. Rusia y Turquía intervinieron, no solo como socios, sino como símbolos de alternativas al viejo orden. Y en este reacomodo geopolítico, Ibrahim Traoré fue elevado de ser el jefe de Estado más joven del mundo a algo mucho mayor, un emblema viviente de la determinación de África de reclamar su futuro. Lo que comenzó como una batalla por Burkina Faso se había convertido en un escenario para el despertar de África. Y en este momento, Traoré dejó de ser solo un presidente. Se convirtió en un icono. Y sin embargo, toda historia de desafío debe responder a la misma pregunta: ¿qué viene después del fuego? Al final, la historia de Ibrahim Traoré no trata simplemente de un hombre o de una nación. Trata de un pueblo que eligió mantenerse erguido cuando el mundo esperaba que se inclinara. Desde los campos de batalla del Sahel hasta las granjas del campo burkinés, el mensaje es el mismo. La libertad no se concede, se conquista. Burkina Faso hoy sigue marcado por el conflicto, pero también está vivo con algo mucho más poderoso: la convicción. Convicción de que sus hijos merecen escuelas libres del miedo. Convicción de que sus agricultores deberían cosechar no para sobrevivir, sino para prosperar. Convicción de que sus hospitales deberían sanar, no solo resistir. Y en el corazón de esta convicción se encuentra Ibrahim Traoré. Un soldado, un presidente. Ahora, un símbolo. Sus palabras finales aún resuenan. No pedimos permiso para ser libres, nos levantamos para reclamarlo. El mundo está mirando, pero la pregunta es: ¿escucharemos?
Si el espíritu de Ibrahim Traoré toca tu corazón, comparte esta historia. Suscríbete para seguir el viaje de un África que se levanta, ya no inclinada, sino en pie y libre. Dios bendiga a África.